Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, muy contento de poder tener ya una transmisión que tenía hace tiempo ya ganas de realizar. Estuve contando cuándo fue la última transmisión que se hizo en vivo y fue en octubre del año pasado. ¿Por qué me detuve de hacer estas transmisiones en vivo? Bueno, para los que seguían esas transmisiones recordarán que yo estaba pasando por un periodo laboral de mucha exigencia y si bien los días sábados tenía libre como para hacer un directo como lo estoy haciendo ahora, me detuve simplemente porque los sábados ya, como tenía trabajo en la semana, lo dedicaba a la familia. Si hay alguien de Chile que esté viendo esto y tiene algún familiar o conocido que sea profesor en algún colegio o liceo, les cuento que estuve pasando por el proceso que se llama de la evaluación docente, cuando el gobierno de Chile mide a todos los profesores con distintas pruebas de conocimientos, investigaciones que uno tiene que hacer, es como casi hacer una tesis cuando uno sale de la universidad, algo así y me absorbía mucho tiempo en verdad. Y el tiempo que tenía libre, en vez de hacer un directo, hacía cosas con la familia. Y luego, bueno, llegó la evaluación docente, la terminé en diciembre. Y bueno, ¿qué pasó en enero y febrero? Fueron vacaciones. Vacaciones, si bien se publicaban videos durante la semana, eran vacaciones de verano en Chile. Ahora estamos nosotros en el otoño. Bueno, dependiendo de donde vive cada uno, van a estar en las estaciones del año distintas, pero luego vinieron las vacaciones, entré nuevamente a clases en marzo, me dieron un curso nuevo, estar a cargo de niños de sexto básico, sexto grado en esta oportunidad y si Dios quiere voy a estar con ellos, bueno, durante todo este sexto, séptimo y octavo, hasta cuando ellos se van a la secundaria. Y es un grupo de estudiantes con el cual estoy encantado y me gusta mucho trabajar con ellos en la asignatura de matemática. Hago también otras cosas en el colegio, pero en fin, era contarles eso. Pasaron 6 meses, o la mitad de un año sin hacer directos. Los podcasts, no sé si retomarlos nuevamente o no. A lo mejor hoy día sale algo, quizás me comunique con alguien, pero no tengo en mente por ahora. Igual es rico tener los fines de semana desocupados para mí, hablo por mí, y no tener que estar pensando qué voy a hacer, porque hay veces de verdad que la demanda de tiempo es bastante, y bueno, estoy contentísimo de poder estar acá, y más contento aún porque mi equipo finalmente tiene jailbreak. Y bueno, ahora voy a leer un poco de sus comentarios, ya he hablado mucho de mí. Está Carmen Gallardo ahí en el chat. Dice, hola profe, he estado muy ausente, pero seguimos apoyando. Saludos y bendiciones. Gracias Carmen, espero que tu bebé esté muy bien. Cecilia Cardoso también, la veo ahí en el chat. Está desde Argentina Cecilia. Cecilia, se está haciendo famoso esto acá en Chile de ir a comprar a Argentina. Ya como que se ha viralizado y bueno, se ven muchos videos de chilenos comprando en supermercados en Argentina. Y bueno, siempre que lo veo me acuerdo de ti o de Matías Resi o de Ali Ortiz, que sé que son de por allá. Así que genial. Se le nota feliz, profe, en el directo. Lo estoy, tenía ganas de estar acá. Me dice José Antonio Gómez, ¿algún listado de tweets que funcionen con China o Dopamine? Está el de Dopamine en la descripción de este video. No recuerdo quién fue, pero en el grupo de Telegram alguien compartió el enlace de una planilla de cálculo, es como una hoja de Excel que está en, no sé, en Drive, en Google Drive, y en esa hoja de Excel están todos los tweaks que hasta ahora están siendo probados y ahí hay una base de datos bien grande. Así que vean el enlace que está en la descripción. Si quieren entrar al grupo de Telegram, también está el enlace en la descripción. Y en la descripción de este video, quiero decirlo de inmediato, hay dos sorteos muy buenos. El primero, hace tiempo que no hacía sorteos de Twix. Qué genial es poder volver a la rutina, ¿cierto? Poder hacer un video de revisado de Twix y al mismo tiempo hacer un sorteo de este mismo es Nexus, ¿de acuerdo? Así que está el enlace en la descripción para que lo vayan a ver. Y también está un sorteo de una licencia de por vida y para un computador solamente de Windows 10. Esa licencia, esa serial, ustedes luego van a poder actualizar a Windows 11 de manera gratuita y, y también hay una licencia de por vida para un computador de Office 2021. Esa está bien buena. ¿De acuerdo? Entonces, son dos licencias que están ahí. El primero, el Nexus, ese tweak es gracias, son 5 licencias que se están regalando gracias a iCraze iOS. Ese es el desarrollador.
Y también hay las licencias de Windows y de Office gracias a Whokeys. De acuerdo que siempre tiene, hay un patrocinio constante de ello en este canal, así que es un sitio muy bueno y muy sencillo para poder estar obteniendo licencias y bueno, tener sorteos de Twix, como les dije, es genial, poder volver a la rutina. Me dice Lucas Márquez, ¿se sabe de algún jailbreak para el iPhone 14? Hay noticias para los iPhone 14. Yo hace un tiempo atrás subí una noticia ahí. Si están en, bueno, ese teléfono viene con iOS 16, pero las noticias para esos equipos están en iOS de 16.1.2. Es donde está lo mejor. Y en realidad lo peor para esos dispositivos es iOS 16.4.1 y 16.5. Siempre hemos dicho que estar en la versión más alta no es una buena idea. Mira, voy a hacer esa encuesta ahora. Encuesta de texto. Ya con la salida de este jailbreak estoy acá en el computador. ¿En cuál versión de iOS se encuentra tu dispositivo principal? Entonces ya tenemos, cambió la historia, está eh, entre 15.0 y 15.4.1. Esa pregunta la hago porque en todas esas versiones hay jailbreak. Entonces, ¿cuáles son las otras versiones entre 15.5 y 15.7.x le voy a colocar? Y después entre 16.0 y 16.1.2 y la última entre 16.2 y superiores. Pero me falta una versión más. Coloquemos la gente de iOS 14 o no, así para ver cuánta gente hay ahí. No me estoy saltando ninguna versión. 14.x. Voy a publicar esta encuesta. Hashtag jailbreak, hashtag dopamine. ¿Qué otro hashtag? Hashtag, ¿cómo se llama este otro jailbreak? Palerain. Hashtag OF en el chat por... Bueno, hay gente, si está en iOS 14 está CheckRain. Si están en iOS 14 está Uncover. Hashtag Trollstore que también funciona en iOS 14. Y hashtag Taurin. ¿Sería eso? Trollstore sí lo voy a colocar un poco más arriba, que está más activo, los otros no tanto. Ya, ahí le di a publicar. Listo, hay una encuesta en el canal. Si ustedes entran en el canal y van a la pestaña, bueno, arriba está la pestaña de inicios, videos, directos, listas, y hay una que se llama comunidad. Y en comunidad está la encuesta que acabo de publicar para ver en qué versión de iOS se encuentra el dispositivo personal. ¿De acuerdo? Así que vamos con esa encuesta. Gracias. Hay más de 60 personas conectadas. Está Yunamed, me dice, profe, ¿vio algo de iOS 17? Solo rumores. Y para variar, los rumores que veo de iOS 17 son tweaks del mundo del jailbreak. Adivina por qué. Me dice Rey Chiquita, ¿alguna información de 16.1.2 en A13? Primero estás en una buena versión de iOS, ¿de acuerdo? 16.1.2 y novedad de jailbreak todavía no, pero estás en una versión que es compatible con el exploit del Mac Dirty Cow. Entonces, ahí ya tienes un montón de modificaciones que puedes hacer al sistema sin jailbreak. Tienes que venir a la lista de reproducción que está acá abajo, que tiene por título tutoriales. La voy a colocar ahora mismo en la descripción de este video, ¿ok? Para que puedas ingresar. Se llama tutoriales y cómo puedo, a ver si pincho, me da el enlace. Entonces lo voy a colocar acá. ¿Qué se puso a reproducir un video? ¿Cuál está reproduciendo? Tutoriales. Tienes que buscar los que dicen por título tutorial sin jailbreak. Tutorial sin jailbreak. Eh, le voy a colocar modificaciones sin jailbreak. ¿De acuerdo? Y ahí acabo de colocar la lista de reproducción. Le voy a dar guardar. Eso sirve para todos los que están en 16.1.2, 16.1.1. ¿Qué más? Em, creo que eso, o sea, 16.0, 15.7, 15.6, 15.5, todos los que quieren hacer modificaciones en esas versiones de iOS, pero no tienen jailbreak, no está todo perdido, ¿de acuerdo? Ahí les coloqué una lista de reproducción en la descripción de este video. Me dice Adrián 111, ¿crees que en no mucho tiempo se podrá hacer jailbreak a la última versión en 13? No, mientras más alto estés,
más se va a demorar. Es así. Hay mucha gente y yo quiero aprovechar esta instancia ya que me haces toda esta pregunta. Quiero agradecer a todos los que confiaron y que fueron pacientes, que se les dijo no actualicen sus dispositivos. Decían, estoy en 15.2, ¿qué hago? Espera, se les dijo ahí. Estoy en 15.3, espera, se les dijo. Estoy en 15.4, no actualices. Y esperaron y salió un jailbreak para ellos. Entonces, yo era uno de los que estaba esperando y de verdad me siento increíble poder tener el jailbreak nuevamente en mi dispositivo principal, estar ocupándolo todos los días, ver todo el tema de instalar repo, porque es distinto hacerlo en los dispositivos de prueba. Por ejemplo, acá están los dispositivos de prueba, miren, ahí están. Entonces, ahí están los dispositivos de prueba y es muy distinto hacerlo en esos equipos que estarlo haciendo en mi daily driver, ¿cierto? En el que ocupo todos los días. Porque ahí, ay, el trípode, no te mueres, porfa, mataron y no sé. Ahí está. No es lo mismo hacerlo en tu dispositivo con el que lo ocupas todos los días en un dispositivo de prueba que es como para un video, ocuparlo durante unos momentos, unas horas y después guardarlo. Entonces, es genial, genial. Gracias por haber confiado. Gracias por haber seguido el consejo. Y voy a empezar planeo subir revisados de tweaks nuevos que no tengo acá en el canal. Algunos que a lo mejor revisados que voy a hacer otra vez porque han cambiado harto las modificaciones entre los ajustes. Son tweaks que son necesarios que los vean nuevamente. Revisados de tweaks, dejémoslo en eso. También quiero seguir subiendo contenido del Mac Dirticado, o sea, las modificaciones que se pueden hacer sin el jailbreak, lo que hablaba recién. Así que hay ganas de ir, estar trabajando y haciendo cosas de ir retomando esto. Me dice, mira, Alex Platero acaba de enviar una donación. Gracias, Alex, te pasaste. Gracias por mandar ese sticker. Ah, y ya también para ti. Espero que Alex esté en una versión con Jailbreak y lo pueda estar disfrutando en este momento. De verdad, me anima el poder estar acá otra vez en directo. Yo creo que los sábados vamos a ir regresando poco a poco. Vamos a ver qué pasa con los podcasts, ¿de acuerdo? Que esos me toman más tiempo porque tengo que coordinar con una persona, cosa que no es una carga, pero hay días en la semana en las cuales llega la noche, en la cual usualmente yo grababa los podcasts los jueves y a veces estoy tan cansado. Quiero, quiero simplemente dormir o acostarme, estar con mi esposa, con mis hijos, o viendo una película, una serie, o viendo, no sé, historias en el teléfono, estar acostado, desconectado, así de todo, de todo. Y me ha gustado también esa rutina, no se los voy a negar, o sea, 6 meses de descanso. Igual le puse a este directo semana 134, no sabía cómo escribirlo. Pero si el último fue la semana 133, saquen la cuenta. 133 semanas consecutivas. El año tiene 52 semanas. 2 años son 104 semanas. Y yo tuve 134 semanas. Es decir, que estuve 2 años y 30 semanas. ¿Cuántos son 30 semanas? Si son 4 por 8. No, 4 por 7. Fueron 2 años y medio, chicos. ¡Wow! Nunca lo había visto así. 2 años y medio, donde todos los sábados había directo y todos los sábados y todos los domingos había podcast. O sea, y después de descansar 6 meses, después de 2 años y medio, tengo que admitir que me gusta esta libertad, pues esta opción de simplemente haber parado. Así que pero estar acá de regreso no es mal, no es malo. No sé si voy a ser directo todos los sábados, pero al menos con lo que pasó esta semana había que hacerlo. ¿Cómo estáis, Noé? ¿Todo bien? Apoyándolo como siempre, se extrañan sus lives. Yo también lo extrañaba, Noé. Me dice José Antonio, toda la pandemia y más, exacto, fue por eso mismo, fue un periodo de la pandemia, como estábamos encerrados en la casa, le di pero durísimo al canal y explotó en mucho apoyo y amor de ustedes y yo terriblemente agradecido. Me dice Eusebio Cisneros, profe, un gustazo en saludarle, sigo con Ancover en 14.6 hasta el fin. Gracias, profe, por todo. A ver, voy a ver cómo están los resultados de la encuesta. Le dije que vayan a responderla porque me gustaría ver en verdad en qué versiones de iOS están ustedes. Mira, están las primeras respuestas. Hasta ahora van 20 votos. Ya, pues si tú estás en directo ahora, anda a votar. Tienes que venir acá al canal, a la pestaña de comunidad. Cuando entras a mi canal aparece inicio, videos, directos, listas y comunidad. Y ahí está. Y bueno,
Con 20 votos no es, usualmente las encuestas llegan a 1000 votos, entonces con 20 votos no es un resultado muy significativo que digamos, pero ya me va diciendo algo, ya vamos bastante bien. Bueno, me muestra que están como mitad y mitad, la mitad está en iOS 15. Ah, pero podemos mostrarlo. A ver, demos vuelta a la cámara. Así se ve. A ver, déjame hacerle acá un zoom mejor. Ahí está. Entonces, la mitad, bueno, aproximemos. La mitad está en iOS 16 y la mitad en iOS 15. Esta es la pestaña que yo les digo. Cuando uno viene al canal, acá en la parte superior, ahí dice inicio, video. Lo mismo pasa en el teléfono. Los sobrevivientes, esos sí que son sobrevivientes, pues. Y así que genial. Estamos súper bien. Una semana súper activa. ¿Se dieron cuenta? O los videos. Yo tengo que admitir qué pasó acá. ¿Qué pasó? Que me mandé 5 videos en 2 días. Lo que pasa es que estaba grabando un video de una modificación con MacDirty Cow y termino de grabar el video y apareció el jailbreak de Dopamine. Rayos, me puse grabé 4 videos, no, 3 videos anoche. Grabé el tutorial, grabé el cómo eliminarlo y el cómo entrar y salir en modo seguro. Y el otro día grabé cómo actualizarlo y un review de Nexus. Este se está haciendo perdón, el sorteo. ¿De acuerdo? Se están regalando licencias gracias a iCraze iOS y también de Hookies. Lo tengo por acá, ¿o no? ¿Dónde está? Un saludo para Fernando, para Jonathan, que también vi que había vuelto ahí. Así que vean dónde está el del Hookies, 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 Hookies. Ahí está, Hookies, ahí el sorteo, ¿de acuerdo? Ahí hay un código también de descuento por si no se lo llegan a ganar el premio. Ahí es, profe escrito con mayúscula. Ahí está. ¿De acuerdo? Espérenme que acaban de tocar el timbre en la casa y tengo que ir a atender. Ya vengo. Yo veo, papi. Tocaron el timbre, ¿sí? Ya volví. Mis suegros. ¡Ey, es Fernando el que entró! Fernando, ¿cómo estás? Fernando, lo que pasa es que eh, mis suegros vinieron a buscar a los niños para salir con mis hijos. Entonces lo adelanté en una hora, Fernando, no te conté por privado, perdón. Lo adelanté en una hora para poder salir con mi esposa, tener un momento, una salida juntos. Entonces, por eso lo adelanté, ¿de acuerdo? Ya, sigamos acá. Snowboard, ¿sigue estando en Dopamine o lo han cambiado de nombre? No sé, yo lo que estaba haciendo yo es estar viendo las cuentas de Twitter de los desarrolladores. A ver, vayamos a SparkDev. SparkDev, que es el creador de Snowboard, y voy a ver si es que SparkDev no ha publicado nada. No ha publicado nada. No, no hay una publicación. Seguramente anda una versión de Snowboard dando vueltas por ahí que no es oficial, pero bueno, al fin y al cabo lo que importa es que salió Jailbreak. Fernando, ¿te cambiaste o te quedaste con China? Así que déjeme ver eso. Yo hice un video hace un tiempo atrás donde ya mucha gente, incluso el equipo actual de Silio, recomendaba de que las personas tenían que dejar el jailbreak de China, estarlo eliminando. Y si se tenían que quedar con un jailbreak, que fuera el de Dopamine, que fuera ese. También en la descripción de este video les dejé el tutorial cómo eliminar el jailbreak de China, que en resumidas cuentas es como se puede abrir la aplicación, tener el jailbreak hecho y teniendo el jailbreak hay un botón que dice uninstall. Es un video recorto, dura como 2 minutos, o sea, lo pueden hacer sin el video, pero si quieren ver el video, está en la descripción. ¿Ya? Así que, ¿qué más? Déjenme ver sus comentarios, pero voy a ver los comentarios acá, que en vez de andarlos viendo en el teléfono, que se ve todo más chiquitito. Déjenme entrar al directo acá. Turu, tu, 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 tu.
Ya no cambié nada más en la descripción, ¿no? Sigo con Trollstore nada más. No le he realizado el jailbreak en 15.1. ¡Wow! ¡Qué manera de... pero es increíble, Fernando. Hemos esperado tanto tiempo y... déjame ponerle silencio acá al computador para tener el chat de ustedes acá en grande. Ya prefiero verlo así. Ahí está el chat. No, Fernando, poder hacer el jailbreak otra vez, instalar tweaks y eso está genial. Es como volver a empezar, pues sí. Nos dio un respiro Trollstore, pero ahora el jailbreak da una liberación. Me dice More Varela, profe, un saludo. Si quiero un tweak para bajar de versión las aplicaciones del iPhone, ¿dónde lo consigo? Otra cosa, ¿se puede instalar manualmente los tweaks? La respuesta es sí, sí. Hay aplicaciones y se pueden instalar manualmente, pero si estás con Dopamine, que es un jailbreak tipo rootless, lo que necesitas, More Varela, es, bueno, necesitamos la confirmación de que Filsa está funcionando en rootless, que yo sepa todavía no está Filsa de manera oficial, y aplicaciones que te servían para subir y bajar de versión las aplicaciones, está App Store Plus Plus, App Store más más, sé que ese lo hace, pero no está actualizado para rootless, ¿de acuerdo? Pero se va a poder, tranquilo, ya está el jailbreak, que estamos esperando que los creadores de Twix actualicen los suyos nada más. Roberto Martínez, saludos, profes, ¿qué tal? Saludos desde Suiza, saludos también para ti, Roberto. Noé Moki me dice, se ve con delay sus gesticulas, o sea, mientras hablo y los audífonos, pero se entiende igual, no se preocupen. You Named me dice, profe, el iPhone SE primera generación en 15.5 beta 4, uso Trollstore, que es un 10, pero no puedo hacer Yelve sin que funcione el Home, ¿verdad? ¿Qué onda? La pregunta me confundí todo. Un SE primera generación en 15.5. Sí, funciona Trollstore porque está en 15.5 beta 4, pero no puedo hacer el jailbreak sin que funcione el Home. No, o sea, tú puedes hacer el jailbreak con Pale Rain, pero sí funciona el Home y el Touch ID y en el iPhone 7 también el iPhone 8, en ese no se puede. Me dice Emiliano CQ, ¿usted cree que este año habrá jailbreak para 16.1 o tardará mucho? Puede que ocurra, Emiliano, puede que surja aquello y a todos nos llega una sorpresa, porque si bien se demoró este jailbreak, eh, lo increíble es que se levantó alguien nuevo, ¿cierto? En poder hacer una herramienta que es Lars, que es OPA 334, entonces, que es un creador de Twix. Me llama la atención porque fue igual en iOS 11 con Coolstar. El iOS 10 que estaba Yalu, que Luca Todesco hizo ese jailbreak, el líder de CheckRain, F por CheckRain. Eh, él se fue en iOS 10 y no había nadie que hiciera un jailbreak en iOS 11 y apareció Coolstar, que creaba Twix. Igual como creaba Twix y lo sigue creando, OPA 334, y Coolstar dijo, ya, yo voy a hacer un jailbreak. Y lo hizo y nos dio jailbreak en iOS 11, 12, 13 y 14. Lo de 15 creo que no es la mejor forma de despedirse de la comunidad, pero nos dio 4 años, ¿de acuerdo? Entonces OPA 334 puede que tome algo si es que sale para 16.1 porque se ve bien entusiasmado e hizo las cosas de una forma, creo que bien, la percepción eh, estuvo bastante bien, me gustó cómo lo hizo, cómo desarrolló las betas, los beta testers, el momento en que lo liberó, me gustó la forma en la cual él trabajó. Me dice Roberto Veas, yo ya estoy usando Snowboard con Dopamine. ¿Y Roberto, lo ocupaste de alguna repo en especial? Si es así, deja la repo ahí en el chat. José Antonio Gómez, espero hacerle el jailbreak a mi iPod mini en iOS 15 en breve. Ah, el Mini 6. Oh, pedazo de máquina. Gigantesco, increíble tanto poder en tan poca pantalla. Steve Austin, profe, tengo una duda del jailbreak de Palerain. ¿Cómo bloqueo la detección de las aplicaciones con este jailbreak? Gracias. Depende, o sea, Palerain te da las dos opciones de hacerlo rootful o rootless, dos tipos de jailbreak. Pero hay una lista de reproducción acá en el canal con tweets que te muestran cómo hacerlo. Por ejemplo, yo hice el jailbreak de Dopamine y al tiro las aplicaciones, algunas no me dejaban abrirlas. Por ejemplo, Clash Royale. Estaba ahí en el Clash y no me dejaba abrirlo y ocupé un mismo tweak que ya hice el revisado acá en el canal que se llama Choicy. Y Choicy me permitió abrir la aplicación del Banco Santander y también la aplicación del Clash Royale. No lo he probado con PayPal porque sé que parece que también tenía problemas, pero anda bien. Choicy es suficiente. ¿Y cómo configurar Choicy? Vayan hasta el tutorial acá en el canal, pues. Gracias. Veamos qué está Cubrayo. Profe, ¿me puedes dar oxígeno si hay algo para 16.3.1 iPhone 12?
No, pero no es una mala versión. Hice noticias de 16.3.1, 16.4. No te muevas, por favor, de ahí. Bloqueen las actualizaciones de iOS. Carla Ibarra, la misma respuesta que le di a Cubrayo. ¿Qué me dice Fernando? Yo creo que para la siguiente semana, porque ando en otro proyecto, lo intentaré de todos modos, siempre siguiéndote para estar actualizado de todas las noticias. Sí, Anthony recién hablaba que salió el jailbreak un día que estaba grabando un video random y terminé de grabar el video y ya lo voy a editar. Y de repente, ¿qué onda mi teléfono? Miles de notificaciones, profe, salió el jailbreak. El video que había grabado no lo edité y qué hice fue simplemente ponerme a grabar 3 tutoriales y editar el... Fue horrible, pero feliz. Dije, hoy día no se duerme, mi planeta me necesita, había que sacarlo. Saludos también para Alex Platero, ahí está saludando. Me dice Israel Zeus, profe, Dopamine y Zebra es de lujo. Y Silio, yo creo que un buen legado, una buena despedida que sin duda hay que reconocer de Coolstar es Silio, es el Procursus, es el Lip Hooker, que hoy en día hay jailbreak que aparece y jailbreak que viene con Silio. Así que bien ahí por Coolstar, por Chillout, mal ahí por Coolstar, pero por lo menos con Silio nada que decir. Steve Austin dice, profe, tengo una duda del jailbreak de Palette Rain. Ah, ya te leí ya. Decían que el Jelbeck estaba muerto y pues no, aquí estamos por los sobrevivientes. Por eso hay que estar acá. Me dice, uy, llegaron mucha y mucha gente. Tengo mucho chat acá. Profe, noticia 16.1.2, no hay nada, pero tu dispositivo se puede modificar, Dioner Pérez, con el exploit del MacDirty Cow y hay una lista de reproducción en el canal, ¿ya? Lo mismo para Luis Carlos Melo, que pregunta para 16.1.1. Me dicen, estoy teniendo problemas con la señal de mi celular, tengo que quitar el jailbreak y apagarlo para que regrese. Qué miedo, Alexander Agosto. Eso no debiese suceder, no es para nada normal. A lo mejor algo instalaste que quizá ni siquiera está actualizado para el rootless y te está dando ese problema. Déjenme ver cómo va la encuesta ahí en la pestaña de comunidad. Recién habían 33 votos y ahora se duplicó. Se duplicó, gracias. Ya, pero yo creo que con 100 votos ya vamos a tener una muestra representativa, pero sigue siendo como mitad y mitad. O sea, mitad está en iOS 16, un 40 como que está en el iOS. Ah, no, subió. 60-40. No, no. ¿Por qué hacen eso? Jajaja, Clash Royale, me dice Fernando. Por eso es que no le eché jailbreak, porque ando con varias aplicaciones bacanas, pero Choice sí te sirve, Choice sí te funciona. Y lo único que hice en Choice y Fernando fue, porque trae hartas configuraciones, pero hay una parte que dice aplicaciones y te muestra todas las aplicaciones que tienes instaladas. Y fui al Clash y le coloqué No Tweak Injection, o sea, que no tenga ninguna inyección de tweaks, aunque no tenía ningún tweak instalado para el Clash, pero le puse así y Fernando, pum, agarró al tiro. Un respren y se acabó. Nada que ir para un lado y otro, y con el Santander igual. Entré a los ajustes, entré a la aplicación de Santander y le puse No Tweak Injection. Listo. Una vez me dice que el botón Home no te funciona. No, tenéis que arreglarlo. No tienes que arreglarlo porque tienes que ponerlo en DFU para Palette Rain, pues tienes que apretar el Home y el Power. Entonces, no, necesitas el Home, tienes que arreglarlo, no hay forma. Es imposible sin eso. La repo que tienen que es la de SparkDev. O sea, Roberto, veas, añado la repo oficial de SparkDev y ahí está ya. Genial. Guillermo dice, Charis tiene Cylinder que me encanta y funciona con Dopamine, espectacular. Recuerden que para Dopamine hay un listado de tweaks en la descripción de este video. Está el sorteo de Nexus, está el sorteo de la licencia de Windows y está el sorteo de la licencia de Office 2021 de por vida. Genial, no se lo vayan a perder. Me acabo de incorporar, dice JMR, y no sé si ya le han preguntado, pero Jailbreak 16.02, un 13 Pro Max, no hay Jailbreak, pero es una buena versión para un futuro Jailbreak en iOS 16 y tu equipo ya se le pueden hacer modificaciones sin Jailbreak con el exploit del MacDirty Cow. Hay una lista de reproducción en la descripción de este video y ahí los puedes ver qué modificaciones le puedes hacer a tu equipo. Tienes que buscar, siempre, los títulos son siempre iguales. Coloca, ¿cómo se llama? Tutorial sin jailbreak. A ver, ¿cómo lo puse en la descripción de este video? O coloca profe Juan Antonio MacDirticao. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar entre paréntesis. Estoy actualizando ahora la descripción. MacDirticao. Tú colocas así, a todos los videos yo los coloqué igual, te van a aparecer todas las modificaciones que puedes hacer sin jailbreak. De hecho, yo lo tenía así hasta hace unos días, hasta que salió Dopamine. Ay, estoy como un niño chico jugando con esto. Hoy día no se duerme mi planeta. Sí,
Sí, Fernando, es una frase que decíamos con Víctor por lo general. O sea, Víctor decía, hoy no se duerme. Yo le puse mi planeta me necesito así, porque yo pude haber cambiado, Fernando, y te lo he dicho en privado, pude haber cambiado de contenido el canal, porque el jailbreak esto y esto otro, y es válido, algunos lo hicieron, y bien por ello, los felicito, cada uno es libre, ¿cierto? Y tiene todo el derecho de hacer con lo que quiera con su canal, pero yo seguí con lo mismo porque me gusta, ¿qué le voy a hacer? Y si es cada vez menos gente la que está en el jailbreak, me quedaré con ellos, pues, y si después cambio de parecer y quiero hacer otro contenido, también bienvenido, si al final uno lo hace lo que quiere con su vida, ¿cierto? Cada uno es responsable luego de sus decisiones. Ariel Brenes, hola profe, tengo un SE 2022, ese es una 13, con A15, el 2022, sí, pues tiene A15, en 15.4, ya instalaste Dopamine, probé Ampere y no te funciona. ¿Cuál será el problema? Bueno, asegúrate de tener instalado, por ejemplo, LKit, EJKit, que es de Evelyn, que trabajó, este jailbreak es principalmente de dos personas. Primero, el jailbreak es de, digamos así, de OPA, y lo que es los tweaks es de Evelyn. Entonces, pero porque yo lo instalé y me funcionó de inmediato, o borra el jailbreak, sencillamente Ariel borra el jailbreak y vuelve a hacerlo otra vez. Chao, mi amor, ¡mua! Pórtate bien. Albeiro 1976, si tengo IPAs instaladas, Control Store, dice no hay ningún cambio. Chao, Monochi, ¡mua! Te amo. Y dice, si tengo IPAs instaladas Control Store, no hay ningún cambio o no se pierden, me imagino, colocaste. Las configuraciones de hacer jailbreak, no ninguna, porque por ejemplo ahora yo tengo Watusi instalado Control Store, instalé Twix y no hay ningún problema. Obviamente no instalé Watusi, hello. Aunque el creador de Watusi confirmó de que su repo se puede añadir al gestor de paquete que esté ocupando en Dopamine, que puede ser Zebra, en Cilio también creo que se puede, o parece que en Zebra no más se podía, pero Watusi se va a actualizar, ya lo confirmó. Entonces, cuando se actualice Watusi, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cómo hay que hacerlo para no perder los chats? Es una buena pregunta. Me imagino que voy al App Store. Ah, hay que ver eso. No sé, no, pues no debiese haber problemas con las copias de seguridad. Yo lo que haría es eliminar WhatsApp con Watusi de Troll Store, ir al App Store, instalar WhatsApp desde el App Store, iniciar sesión y después instalar Watusi. Me dice Cecilia Cardoso, ¿puedo hacer jailbreak? No, Cecilia, llegaron hasta 15.4.1 nomás. No sé qué pasó, por qué si Trollstore llega hasta 15.5 a 15.5 beta 4, no llega el jailbreak ahí. Su respuesta es que algunas cosas fallaron seguramente, pero eh, Fernando es el hashtag si te leo like. Me acordé de ese hashtag, si te leo, por favor deja un like. Pero por lo menos disfruta de Trollstore, por ahora no Cecilia. Me dice Cam Ruiz, tengo 14.8, un sobreviviente y un iPhone XS. ¿Puedo subir a 15.4 y usar Dopamine? No, porque si subes, podría subir solamente con tus SHSH, ya no sé si funcionan ya el tema de la SEP. Pero quedas el Face ID desactivado, ¿no? La respuesta es como no, 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 no. No hay otra. José Antonio Gómez dice, profe, veo pocos likes, ya van a ir llegando, no se preocupen. Algunas personas ven la repetición y si tú estás viendo la repetición, gracias también por estar acá. Me dice Moki, profe, hay video pendiente que nunca realizó, es el que iba a hacer con su esposa. Sí, Moki, lo sé, el especial de los 100.000 suscriptores. Sí, sí, todavía está ahí, lo tengo pendiente. Cada vez que copio y pego la descripción, está ahí, pero gracias, Noé, por tenerlo presente. Me dice Emiliano CQ, profe, con el Dictor Chaos, ¿se puede instalar Fields Escape en 16.1? Sí. Y también Santander, que es otro gestor de archivos, también se puede. Coloca profe Juan Antonio Fields Escape acá en YouTube y va a tener el tutorial. Gabriel Castillo, profe, todavía no se puede instalar Watusi. Ya te respondí recién. Se viene, se va a actualizar, calma. Carlos Grajales, profe, los emojis ya no salen. El tweet funcionó, pero se reinició el teléfono y ya no me aparecen. No sé si está funcionando el emoji font, si está funcionando en Rootless. Habría que ir a ver quién es el creador PumSmart. Habría que ir a ver, vamos a ver a PumSmart. ¿Qué ha dicho PumSmart? PumSmart, que aparece como un gatito, ¿cierto? Con un sombrero de rana. Ahí está. ¿Qué dice PumSmart? Respecto, vamos a ver su respuesta en Twitter para ver si ha dicho algo del Rootless. La última publicación 5 de mayo fue ayer.
Entonces ahí pull attributed my repo, el Git version sí, debiese de funcionar. Dice que lo estuvo actualizando. Ajá. Postman with package manager, I download to manage bit. Sí, debiese estar funcionando. Voy a instalarlo en mi teléfono y si funciona, voy a hacer un video, ¿vale? Me dice Nubia Lara, profe, buenas tardes. ¿Sabe que en Echo funciona para Dopamine? Quiero tener los live wallpapers en Echo. No, no sé, pero fíjate que en la descripción del video hay un enlace con puros tweaks compatibles con Dopamine. Me dice Giovanni López, acabo de instalar ese tweak de Choicy y ahora mis aplicaciones de banco van de maravilla. Excelente, Giovanni López, me alegro que haya funcionado. No le tengan temor, Fernando, hazlo hoy día. Hazle el jailbreak hoy día, no va una película semana. ¿No? Si el jailbreak ya está acá y está súper estable. No he tenido problemas de batería, de reinicios, de que haya subido la temperatura, de nada. Y la tasa de éxito es altísima, es altísima. De hecho, el video me salió el jailbreak a la primera, o sea, y venía con varias modificaciones del Mac Dirty Cow, todo súper bien. Me dice de Ectoicito, profe, ¿las fuentes de Cilio se van actualizando, añadiendo tweets nuevos? ¿O solo queda lo que no, se van actualizando? Tú cada vez que abres Cilio, se van actualizando las repos cada cierto tiempo, o tú, donde te aparecen todas las fuentes, si tiras hacia abajo o pull down, eh, como arrastras hacia abajo y se actualizan todas las repos. ¿De acuerdo? Y hartos mensajes acá. Me dice Fernando, oh, y alguien más me había puesto acá. Fernando dice, sí, funciona Choicy, entonces ya no lo pensaré. Pues ese es el tweet, es el consentido. Yo he checado todas sus opciones, gracias por el comentario. Y lo bueno es que Choicy es del creador de Dopamine. Lo creó OPA334, así que a darle nomás. Profe 15, me dice Alen, 15.5 beta 4, funciona, vengo llegando. Trollstore tienes ahí. Dopamine aún no. ¿Hasta cuándo sirve? ¿Hasta qué versión Dopamine? 15.4.1, Josué Alfaro. Carlos Cura, buenas tardes, profe. Casi no hay tweaks o no se traen asilios con casi no hay tweaks. ¿En serio? Mira la descripción de este video. Un archivo que muestra todos los tweaks compatibles con Dopamine. Hay un montón. Y los creadores de tweaks se activaron, se activaron. Profe, no puedo poner mi iPad Pro 2017 en DFU. Tienes que seguir los pasos. ¿De acuerdo? Si no lo puedes colocar, es simplemente un tema de conteo de segundos. Conéctalo al computador primero y después inténtalo. Funciona eso. Actualiza iTunes. ¿Vale? Carlos Grajales, profe, los emojis nuevos ya no me salen. Ah, pero ya te leí eso ya. Juan Franco Carretero, buenas noches, profe, desde España. Saludo también, Juan Franco. Son como 6 horas más allá con estos cambios de horas que hemos tenido, de casi las 11 de la noche, creo. Saludo también para don Javi, eh, de España también. Me dice, Bison J, después de años siendo usuario del Jailbreak me aburrí de esperar, es válido. Ahora pagué una suscripción de AppDB, bien, y desde ahí descargo las aplicaciones TQA sin esperar el Jailbreak. Fue bueno mientras duró, exacto, muy bien, excelente, cada uno puede dar un paso y yo insisto que el Jailbreak cada vez somos menos gente. Más que decir que los que están en iOS 14 son los sobrevivientes, yo creo que los que ya estamos con Jailbreak somos sobrevivientes de una cuestión así. Pero feliz de estar acá y si tú ya estás contento con AppDB, sigue nomás, o sea, pero al final, eh, como que uno igual extraña el jailbreak, por eso te fuiste con AppDB. No es lo mismo tener aplicaciones truqueadas que un jailbreak, para nada, pero ya es algo, ¿cierto? Peor es nada. Me dice Albeiro 1976. Otra pregunta, ¿hay que volver a comprar los tweaks que tenía comprado en iOS 14? Depende del creador de tweaks. Depende, por ejemplo, yo tenía comprado Velvet, que es para colocarle como colores y efectos a las notificaciones, pero no tenía comprado Velvet 2 porque salió una actualización. Hay veces que por otra actualización de Velvet 1 a Velvet 2 hay que pagar, hay veces que no, pero depende solamente del desarrollador, pero la mayoría no debiese cobrar, ¿de acuerdo? Si es una actualización, no sé, pues si está Velvet 1, Velvet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, pero ya cuando salta otra, por lo general ahí sí cobran. Fernando dice, son la mitad de los likes comparado con las personas que están en vivo. Venga, venga, gente, claro, hashtag si te leo like, por eso quiero leer por los likes. Ah, es una forma de decir que voy a leer tus comentarios, nomás tranquilo. Unate me dice, eh, muchos preguntamos, tengo iOS tanto en dispositivo X, puedo hacer el jailbreak, pero ¿cómo está usted? El trabajo bien, sí, gracias a Dios. Al principio, Unate, conté un poco por qué me ausenté estos 6 meses y de los directos, pero no de los videos semanales, y si no podía hacer video todos los días
o más seguido, o era porque estaba ocupado, o estaba con la familia, o estaba cansado, no quería hacerlo. También pasé por semanas en las cuales dije, no, voy a parar. Pero después el algoritmo te bota. Uno cree que va a regresar y que voy a estar otra vez así con toda la fuerza de la gente, el apoyo te bota. O sea, yo veo el mismo directo ahora tengo 70 personas y por lo general era un poco más de 70 los que estaban, aunque no es un mal número, gracias por estar acá y por estar viendo la repetición, pero el promedio eran como 100 en vivo. Pero claro, no puedo esperar tener lo mismo porque no es así. Te bota el algoritmo, uno no va a regresar y todo como nunca. Sí, Moki, lo voy a hacer el video pendiente con mi esposa, el cuánto sabe ella del jailbreak. Bueno, si hay gente que está desactualizada ahora, imagínate cómo va a estar ella. José Antonio Gómez, ¿instalaste iCleaner Pro? Sí, lo instalé. Pude activar mi licencia, no me acordaba de mi código de registro, pero menos mal que ahí Ivano Vilenchi, que es el desarrollador, él puso un botón para recuperar la licencia y me botó 30 gigas. No me hacían falta, pero igual recuperar 30 gigas no es malo. Luis Ángel, ¿cómo está ahí? Está Exploit the Flow, profe, ya no está sacando nada, 1612. Tienes el Mac Dirty Cow, tiene modificaciones sin jailbreak, está el tutorial, perdón, la lista de reproducción acá en la descripción. Tienes que buscar los videos que tienen por título tutorial sin jailbreak y ahí está. Me dice Crypt, oye, profe, diga su opinión sobre los que están en 15.5, estoy en 13 Pro Max, 15.5 y estoy perdiendo la esperanza. No la pierdas porque tú eres el siguiente. Si llegó a 15.4.1, vienes tú ahora. No te muevas. Si tú piensas que está complicado en iOS 15.5, que es penoso ahí porque ni siquiera Trollstore llega. Dice, no, pero que profe, estoy terrible acá, pero iOS 16 es peor. Es peor. Y dicen, y cuando salga el jailbreak ya hay tweaks. Estoy haciendo un sorteo de Nexus que puede hacer modificaciones en la pantalla de bloqueo que iOS 16 queda chico. Entonces, no suba, no hay prisa. Me dice Aragorn, ¿ese es tu nombre? Aragorn, The Lord of the Rings, mi película favorita. Aragorn dice, hay jailbreak para 16.1 iPhone 8, sí, con Pale Rain. Pale Rain, me dice Carlos Grajales, si está en rootless pero no está funcionando, entonces hay un Carlos ahí, fíjate si lo está bajando bien nomás. Jonathan, profe 16.4.1, no. Ah, pero una 11. ¿Saldrá algún día? Sí, salió una actualización de Pale Rain, Pale Rain C, o Pale Rain C, la versión 2.0. Iban en la beta 6, pero dio algunos problemas. No quise hacer el video porque voy a esperar que salga la versión estable de Pale Rain, pero ya se puede hacer. Me dice, profe, ya no están sacando nada para Mac Dirty Cow. No, con este jailbreak se va a hacer complicado, pero no lo descarto porque Mac Dirty Cow todavía tiene gente en 15.5, 15.6, 15.7, 16.0, 16.1.2. Entonces, profe, los emojis funcionan en Rule. Sí, Juan Francisco Carretero, gracias por tu confirmación. Carlos Grajales, gracias, profe, buenas tardes. Gracias a ti, Carlos, por estar acá. Que estés bien, Carlito. Carlito se llama un buen amigo mío. Eh, se me corrieron todos los mensajes, acá están. Me dice Celso Caballero, buenas tardes, profe, ¿hay un jailbreak para iPhone 13 y 611? No, pero tienes Mac Dirty Cow, tienes modificaciones sin jailbreak, mira la lista de reproducción en la descripción. Me dice Guillermo Guerrero, Pons, Spark Deck, veo el snowboard, pero aparece el botón de obtener en rojo. Me da mal rollo, pero a lo mejor te aparece en rojo porque Silio hace eso, ¿no? Como que coloca el color del botón dependiendo del color del icono. Dale a instalar nomás, hombre. Si lo peor que puede pasar es que te mande a modo seguro. Y después entra a Silio y lo desinstala y se acabó. Gracias por su respuesta, gracias a ti. Me dice, hay gente que se está ayudando acá entre medio. Mira, Chiro le da las gracias a Juan Francisco. Gracias Juan Francisco Carretero por estar ayudando también ahí en el chat. Hay muchos mensajes. Profes, me dice Ghost 112, ¿sabrías decirme por qué no me aparecen los tweaks instalados en el iPhone 8? Pues Plus, con Pal de Rain sí, ya tengo instalado el Kit en 16.4.1. No sé, tendrías que instalar Preference Loader. ¿Será eso? ¿Ese tweak te faltará para que te aparezcan los ajustes de los tweaks? ¿Qué me dice Fernando? Está buen, mañana quizás lo haré. Listo. Pues ando haciendo espacio, ya se llenó mi almacenamiento. Sí te vi, hazlo, loco, hazle el jailbreak y pásale un iCleaner. Créeme que vaya a botar por lo menos unos 10 gigas o 20. Luis Ángel, tengo un iPhone 7 con 15.3.1, ¿puedo hacerle el jailbreak? Sí, tienes Pale Rain. Voy a colocar el tutorial de Pale Rain en la descripción. Ya hay varios que me han estado preguntando. Déjenme ver cómo va la encuesta también. A ver, la encuesta recién habían votado 60 y ahora van 88.
Ya con 100 yo diría que es una muestra representativa, el 10%. Usualmente son como 1000 votos los que se reciben y ya con esa cantidad vamos bien. ¿Cuánto llevamos en directo? 45 minutos. Está bien eso, ¿no? Vamos por terminar una hora, ¿cierto? Qué bacán, el tiempo se pasa volando, echaba de menos hacer estos directos, ¿no? Ya. Hoy este tutorial de Paleroy le ha ido re bien, tiene 60.000 visitas. Vamos, vamos que se puede. Vamos a colocar acá al final. Tutorial, jailbreak, eh, Pale para todo, iOS 15 y 16. Deja ponerle algún emoji, algo que tenga fuera de Pale. ¿Qué le puedo colocar? Una school. Vamos a colocarle una school. ¿Dónde quedó acá? Listo, le vamos a dar a guardar. Estamos actualizando acá la descripción en vivo. Vámonos con las demás preguntas. Me dice Gabriel Castillo, ¿es una buena opción usar WhatsApp Reveal mientras actualizan Watusi? Por supuesto. Por supuesto que lo es. WhatsApp Reveal ya es rootless. Y es gratis. Abraham, profe, ¿sabes algo de Battery Smart? Oh, yo también lo estoy esperando, Abraham. Le voy a mandar un mensaje. Ah, no, pero Elías Sfair, vi en su Twitter que ya estaba actualizando. Oh, Smart Battery. Yo más que Smart Battery, Smart Network. Oh, ese es genial. Bueno, los dos, Smart Battery y Smart Network. José Antonio Gómez, profe, error 404 cuando pincho el enlace listado de los tweets. Dopamine. Ah, ¿en serio? ¿Lo tumbaron? No puede ser. A ver, lo estoy abriendo ahora mismo, José. y, y, No, me acaba de abrir. No, José, hazlo bien, porfa, hazlo otra vez. Ya, o sal del video y vuelve a entrar. Ah, ya sé por qué, porque entraste al video al principio y la actualización, la descripción estaba mala. Cierra el video, José Antonio, y vuelve a entrar. Y ahí y entra la descripción luego. Es normal que el Snowboard 1631 iPhone X no funcione la inyección de iconos. Creo que había una mejor, salían como los iconos en grande, como que no se apreciaban bien los iconos. Había una solución, no la recuerdo ahora. Si alguien la recuerda, que la diga ahí en el chat, por favor. Azael Villanueva, hola, profe. iPhone 14, ¿qué versión de iOS me recomienda para hacer el jailbreak? La más chica de iOS 16. Si tu iPhone 14 está en 16.1.2 o en alguna inferior de iOS 16, déjalo ahí, es lo ideal. Bueno, en realidad la versión en la que espía Azael no actualicís más. Rumba del Ecuador, ¿qué tal, profe? Acá pues súper contento, feliz de estar con ustedes nuevamente acá en los directos. Me dice, a ver, profe, hago un tutorial cómo instalar los emojis en este Gerber Rootless. Lo vamos a ver ahí de Jaime Fam, lo vamos a ver. Cristian Araníbar, o Araníbar, o no sé cómo pronunciarlo, perdón. Profe, disculpe, ¿podría hacer un tuto cómo activar Choice en aplicación? Ya está el tutorial. Coloca profe Juan Antonio Choice, así en YouTube. A ver, ¿aparece? Si escribo profe Juan Antonio, ¿cierto? Profe Juan Antonio, Choicy, ahí está, es el tercer video, este de acá, ese, ahí está. Y dice nuevo bypass. El video hace 2 años, pero Choicy sigue funcionando igual. A lo mejor podría hacerlo, no sé, pero es que hay veces que prefiero darle prioridad a videos que no haya hecho, comparado con Choicy que ya lo hice. ¿Ya? Me dice. Una pregunta: ¿este Yelp no se queda registro al quitar el Yelp? Pero si hubiera eso. No sé, no, Cristian, por ser rootless no debiste tener ese problema. Me dice José Antonio Gómez, está respondiendo, a ver, gracias. Gracias, Juan Francisco. Hacía falta estos videos, que bueno, dale, Juan José, para eso estamos. Y hacía falta también gente como tú ahí en el chat ayudando a otros, te pasaste. Me dice Tego Bin 1236 iCleaner, ¿solo funciona con Jailbreak? Sí, solo con Jailbreak. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Azael. Juan José Domínguez, aquí seguimos en 14.3. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ese sí que es un sobreviviente, ¿eh? ¿Y estáis con Taurino o con Ancover? Gerardo Macías, profe, tengo 15.1 Jailbreak. ¿Hay perfil de retraso para 15.4.1? No, no. No, ya se venció ese perfil hace rato. Me dice Exploit the Flow, profe Luca Todesco nunca reveló lo que había descubierto en iOS 16. No, yo creo que ya Luca Todesco pasó a mejor vida en el sentido que se van a transformar en, como lo hizo Pangu. Liberaron varios jailbreak y después se dedican a la investigación de seguridad informática. Ay, perdón, y a reportar errores a Apple y ganar también dinero de aquellos, si a su tiempo, trabajo, invierte en experiencia, etcétera.
se va a dedicar a eso y los exploits que él tuvo se los guardan porque obviamente le ayudan para descubrir otras cosas. Edu, me dice el Edu, te me perdiste tu mensaje, Edu, ¿dónde está Edu? Se me fue. Y mucha gente no voy a alcanzar a responder a todos. De hecho, estoy respondiendo mensajes atrasados. El Edu, yo estaba en 1351 en un iPhone nuevo. Problemas por WhatsApp. Se calienta mucho, quiero tangradear. No, ya no puedes bajar. No, no. F por ti. Gerardo Macías, ya te respondí. Saludos hasta Perú, Auri City. Claudio Lentini, gracias profe por todo. Todavía no lo instalo porque me publica con las aplicaciones bancarias. Choicy, Choicy es la solución. No le tengan miedo. Les mostraría Choicy, pero estoy transmitiendo desde el mismo teléfono que tengo el jailbreak. Profe, buenas tardes. 15.5 iPhone 11. ¿Se puede subir de versión o esperar? Espera, tú eres el siguiente. Salió el jailbreak hasta una versión más abajo que tú. Espera, tú eres el siguiente. Buenas tardes, profe. Tenía mucho que no lo veía en vivo. Así es, Alfredo Paredes Ureña. Gracias a ti por estar acá. Jimmy Jones, saludos desde Guatemala y por responder en mi Twitter. Hay veces que no alcanzo a responder a todos en Twitter. I'm sorry, no he respondido comentario acá en el canal de todos los videos de Yelber que subí. Tengo que responder, perdónenme. Ángel Munguía, ¿cómo estáis, Ángel? Profe, ¿qué tal? ¿Están bien hecho? Yo estoy probando desde la beta pública 1. ¡Wow, Ángel! Ahí sin miedo al éxito. Yo no quise instalar, no probé yo, Ángel, ninguna beta de Fugu 15 Max. Dije, voy a esperar nomás. Voy a esperar, no me voy a arriesgar. Así que, qué bueno que te haya funcionado todas las betas y ahora tengas Jailbreak. JB Brown, profe, buenas tardes. 15.5 iPhone 11. Tú eres el siguiente, ya te respondí, ya. Ya te respondí, Gerardo Macías también. Ya no hay perfil para 15.4.1. Dejen su like, apoyemos el live. Sí, mira, ¿cuánto tenemos? Más de 80 personas. Estamos volviendo como antes. ¿Qué le pasa a este algoritmo de YouTube? ¿Por qué no me votó? Porque son más fieles, porque todavía queremos el jailbreak. Tenemos 100 votos. Vamos, vamos, hagamos, vamos, 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 vamos. Pucha, no sé si reír o llorar ya. Vamos a ver la gráfica cómo está. Ay, no te muevas, ahí está la gráfica. Tenemos un 10% en iOS 14. Yo creo que estos resultados ya no van a cambiar. Suele pasar así, yo he visto los resultados acá en las encuestas que le hago. Un 20% tiene jailbreak, qué pena, eso es uno de 5. O sea, de 5 personas que respondieron la encuesta, una tiene jailbreak. Los que están ahí esperando en 13 y la gente se fue a iOS 14. Esto es terrible acá. Eso. ¡Ah! Porque un 40%. Siempre estamos en un 60-40. Y de repente, no sé, y digo, lo repito pocas veces. No les digo que tienen que esperar en la versión más baja. ¿Por qué actualizan, chiquillos? Por favor, no lo hagan más. No lo hagan más, es una trampa. Don't do it, it's a trap. Oye, esta lista de tweets compatibles está buenísima. ¿Eh? Tiene 239. Menos 3, 230 tweaks. Y tiene hasta la repo. Y coloca las notas. Hoy se pasó. ¿Quién hizo esta cuestión? Por favor. Y están ordenados alfabéticamente. Y a ver, Snowboard está ahí. Snowboard, sí. En la repo de SparkDev, ¿viste? Está bueno. Mira, App Store Plus Plus. Me preguntaban recién para subir y bajar de versión. Bueno, funciona con Control Store. Lo estoy viendo acá. Ya le vamos a echar una mirada a esta lista. Y vamos a empezar a instalar tweaks de ahí. Me dice Roberto Beas Acuña. Después de instalar el Snowboard, hay que reiniciar el Springboard, obvio, mejor. Albeiro 1976, gracias, profe. Muchas gracias a ti, Jorge Gómez, muchas gracias, profe, por su excelente video. Para eso estamos, chiquillos. Salió el jailbreak y me grabé 3 videos esa noche. Me acosté como a las 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 6:30. Me levanté a las 7, me levanté tarde ese día y era un sueño en el trabajo, pero es una noche que no se duerme, una noche de cuantas, que no pasaba hace tanto. Como le decía recién, ahí mi planeta me necesita. Me dice Ángel Munguía, profe, que jailbreak tan bien hecho, ¿cierto? Muy bien hecho. Da gusto haber esperado todo este tiempo, valió la pena guardar, como el título del live, valió la pena esperar, y más encima que sea tan bacán. Eh, Pedro Marín, sí hay un problema todavía con Pale Rain, espérate ahí en 16.4.1, espérense. En- Me dice Angelo, soy usuario de jailbreak desde los asiáticos de Pangu y Taiji, desde iOS 9. Hasta en Cover en iOS 14. Ahora espero en 16.4, pero solo ocupo Marker, Call Recorder, Watusi, Rocket, Circuit.
Spotify y Download Easy. Bueno, la mayoría de lo que menciona ahí lo pueden instalar hoy día con, ¿cómo se llama esto? Con Alstor o con Sideloadly. Yo estoy más fan de Sideloadly hoy en día. Tengo que actualizar el video de Sideloadly. Yo creo que cuando aparezca iOS 17 voy a sacar el video actualizado de Sideloadly. Eh, Hay que tener paciencia con los tweaks. Recuerden que es nuevo el jailbreak. Siempre tardan unos días en actualizar. Pero lo bueno con Vega Nicaragua, que si tú revisas la lista de los tweaks compatibles que está acá en la descripción del video, hay un montón. Y ya con las 8 betas de Fugu 15 Max, ya los creadores de Twitch han actualizado varios. Entonces, Fernando, no esperéis más, hazlo hoy día, no mañana. Me dice, o a lo mejor podríamos grabar, Fernando. Ah, ya me están dando ganas de hacer un directo. Así ya, haciendo el jailbreak con Fernando en un podcast. Y ahí tú hacías el podcast, ya, Fernando, yo te digo, ya instala Choicy, ya ahora abre tu Pokémon Go. No sé, pues abre tu aplicación y te va a funcionar. Ahora, si no funciona, hoy no publicamos el podcast. No, y veremos la razón por la cual ocurrió. Ya, Fernando, háblame por WhatsApp a ver si sale algo. Juan José Domínguez, claro, mi Fera, ahí se están respondiendo. Eh, Dice Alfredo Paredes Ureña, Paleroid 16.2 está bien, está perfecto en 16.2. Paleroid está con problemas, digamos así, en 16.4.1 nomás, pero ya están trabajando en una actualización. Me dice Fernando Pineda, profe, ¿hay un tweak para poner la isla dinámica del iPhone 13 Pro Max en 15.1.1? Sí, Dynamic, Península Dinámica. Yo lo hice ya, yo ya lo tengo instalado en mi teléfono. Ya quiere que hagamos porque me entusiasmo, pues Fernando, ¿qué le voy a hacer? Pues imagínate estar acá la gente en el chat y ya, Auri City, buenas tardes de Perú, YouTube me pide actualizar por el jailbreak, no puedo actualizar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo no te, si debiese poder actualizar? ¿Cómo debiese haber problemas? Buenas tardes, profe 15.5 iPhone 11. ¿Qué se puede hacer? Espera, espera, JP Brown. Yo te respondí, tú eres el siguiente. El jailbreak llegó un peldaño más abajo que tú. Ayer subí de 16.1.2 y 6.4 con los para qué. Pero si, gracias por el tutorial, bueno. Si tenías problemas, era mejor aplicarle 3 utools que te da un formateo sin subir de versión de iOS. Y si los problemas seguían, después subir, pero ya bueno, ya subiste. Ya 16.4 no es malo. Yo hice un video con 16.4 y 16.4.1 que no es bueno. Pero ya sabes que mientras más arriba estés, hoy te vas a tener que esperar, va. Espero que no se tienten nada más con iOS 17, que es lo que suele pasar. Aunque las betas ahora va a costar más instalarlas porque eh, hay que ser desarrollador y toda esa cuestión. Entonces, churra, tengo muchos mensajes y no alcanzo a responder tanto. Ujú. Acá estoy. A ver. Me dice. Buenas tardes, profe. Saludos desde RD. Me dice Yubrini. ¿Cuál es tu pedido, Yubrini? Almanzar. Desde RD. Una consulta. ¿Puedo subir a iOS 15? Tengo el SHSH. Depende de tu dispositivo. Si tu equipo tiene Face ID, va a quedar desactivado el Face ID. No te arriesgues. Estoy en 15.5 a 12. ¿Para cuándo? Eres el siguiente. Eres el siguiente. Yo creo que el próximo directo tengo que hablar más detalles de eso. Mira acá un chileno, The Lonely Man, el hombre solitario. ¿Por qué tan solo? Saludos desde Iquique, buena, buena. Desde aquí, 14.1 en Taurina, iPhone 12, 1602, 14 Pro Max con el Mac Dirty Cow. Wow, dale ahí. Iquique, a lo mejor voy a ir a Iquique ahora en vacaciones de invierno, The Lonely Man. Tengo un amigo que vive en Alto Hospicio y siempre nos está invitando, una linda familia cristiana. Así que no sabemos todavía, no sabemos, pero oye, ¿cuánto llevamos ya? Oye, ya pasamos la hora. Ándale, gracias, profe, por responder. Me gustaría regalar unos tweaks. ¿En serio, Gerardo? Ya en el pasado he regalado bastantes. Bueno, háblame por Twitter y hacemos un sorteo. No hay drama. Ancover, dice Juan José Domingo, por supuesto. No me quise quedar sin jailbreak, algunos no quieren dejar. F también por Ancover. Ancover ya no está ya. Ya con Dopamine, ya Ancover, ya olvídenlo. De hecho, si llega a salir Ancover, no me cambiaría a ese nivel. Con 4 días he estado pero más que satisfecho y contento. Se da gusto tener un jailbreak así, exquisito. DJ Bonitillo Flow, profe, el jailbreak para 16, tengo un iPhone 14, no, pero 16.2. Aguarda ahí nomás. Mira,
Fernando tuvo que eliminar el mensaje de Chinox 7X porque lo envió uno, dos, tres, cinco veces seguido, pero Chinox aguanta un rato, hombre. ¿Cómo copiar y pegar cinco veces? ¿Algún otro Yelp que no sea Palerain 1541? No, para los A9 no hay ninguno más. Lo siento, John Andrew, es lo que hay. Me dice The Gobin, yo estoy en. Oye, pero 1541 tenéis Trollstore igual, pero no tenéis Twix, pues, no, va mejor Palerain. The Gobin, yo estoy en 1641 sufriendo sin jailbreak, pero ey, no me podéis decir ya a ver, estás sufriendo porque extrañas el jailbreak, sí. Pero si saben, hay gente que, mira, me voy a hacer la víctima. 1641 yo llevaba sufriendo de febrero del año pasado sin jailbreak. Febrero del año pasado, febrero, marzo, abril, mayo. Un año y 3 meses esperando. No digo que el próximo jailbreak se va a esperar un año y 3 meses, porque el tiempo es relativo en cuanto a esto, pero no, sufrido, o sea, hay gente que sufre más, tranquilo, o sea, no te desanimes, hay gente que ha esperado más, ¿ya? Espero que estés muy bien, profe, saludos, a disfrutar lo mismo tú también, Ángel. John Andrew, gracias Juan, gracias a ti, de Gobin, actualicé porque cambié mi celular, me pidió actualizar por el respaldo, ¿qué le vamos a hacer? FF, saludos también para ti, Jimmy Jones, Juan, gracias por responder sobre mi consulta. Estoy en 16.2 en iPhone 14. De ahí nomás aguarda, bloquea la actualización automática y harta paciencia. Nomás tienes Alstor para instalar aplicaciones modificadas como lo máximo que tienes por ahora. Recuerden que mientras más abajo se quedan en una versión de iOS, van a poder hacer más cosas. Mientras más arriba todavía está Alstor, pero nunca va a ser lo mismo. Fue bacán porque esta semana cuando hice el jailbreak, le mostré a algunos alumnos de mis estudiantes, les mostraba mi teléfono. Mira, que así como, ese es mi canal, le digo yo. Suscríbete y no te saltes los anuncios. Molesta. Bueno, varios niños me dicen en el colegio, profe, hola, ¿cómo estás, profe? Me suscribí a su canal y no le hago ni clases. Yo digo, gracias, no te saltes los anuncios. Profe, pregunta, Watusi sigue sin funcionar en Dopamine, sí, Z, no está funcionando, pero Fawad Rajeb, el creador de Watusi, dijo que, que, mm, que sí lo va a actualizar. Ey, si le digo a Fawad Rajeb que hagamos un sorteo de Watusi, a ver cuántas copias me regala. Ya, le voy a escribir. Le voy a escribir. Hola, Fawad. Eh, con la liberación del jailbreak Dopamine, es posible que regales unas copias de Watusi para un sorteo. Los requisitos serían seguirte a ti y a mí en Twitter, dar RT y like, nada más. Le voy a poner un emoji y a copiar. Vamos a escribirle al tiro a Fawad Rajeb. Mensajes, Fawad. Anda, di que sí. Enviar. Listo, yo se lo envié, miren. Ahí está. Esos códigos ya no sirven de nada, fueron todos canjeados, así que ahí está el mensaje a Fawad del Líbano. Déjale, déjale. Ahí están los ganadores, las conversaciones que tenemos con él. Así que, genial, genial. Veamos cuántas licencias nos da. Ahí está la lista de los rootless. Cachete, caleta de Twix. Hay más de, ¿cuántos? Son más de 240. Espectacular. Espectacular. Vamos a ver cómo va la. Acá van 104 votos. Y ahora entren, por favor. Tienen que entrar acá al canal a la parte superior. Van 120 horas. Ahí arriba está la pestaña de inicio. Eso mismo. Hoy tengo que limpiar la pantalla. Eso mismo está en su teléfono, en la tablet. Van a videos. Arriba acá aparece en directo. Acá están las listas. Y arriba está comunidad. ¿De acuerdo? Y en comunidad, ahí listo. Y ahí votan. ¿De acuerdo? Y recuerden los sorteos. Está el Tweak Nexus y la licencia de Windows, que es para Windows de por vida, y la de Office 2021 también de por vida. Así que no se lo vayan a perder, por favor. Sigamos con el chat. Ya tengo que ir terminando. No alcancé a leer algunos comentarios, pero estaba muy bueno el directo, tengo que hacer. Me dice FF, toda la pena tuve esperando, valió la pena esperar. Estuve esperando todo, no sé ni por dónde empezar con los tweaks. Dale FF, con esto sé que es lo mejor. Concuerdo igual que tú.
Ya, nos vamos despidiendo. Mr. Bogdan. Profe, tenía Pale Rain 16.3.1 iPhone X rootful y no podía instalar IPA ni con Trollton, ni con Alstom, ni con Sideload. Sí, hoy día salió Juan Lopetegui, espero haberlo pronunciado bien, perdón. Salió actualización de Dopamine, la 1.03, sí la instalé al tiro. Y me decía, bueno, Mr. Bogdan, qué raro que no te deje instalar aplicaciones. Lucho dice, ¿se puede poner interfaz iOS 16 en iOS 15 con Pale Rain como la interfaz? Sí, pues hay tweaks que te permiten hacer eso. Acá en el canal, la lista de reproducción, ahí están los tweaks. Ya quieres que hagamos podcast de más, pues, Fernando. Bueno, estoy releyendo el mensaje que estoy acá. Profe, ¿cómo va el jailbreak? Va excelente, va excelente. Chiquito Melilla, no instala Deps, todavía no está actualizado para el rootless. Me dice Moki, no nos tenga olvidados. No te tengo olvidado. No digas eso. En la descripción del video sí vayan a ver, está en todo. 1541 con suerte. Este también es chileno, porque dice una palabra chilena. Dale Bessel Sánchez. Sí, en la descripción está. iClean está en la rep oficial de Ivano Vilenchi. Profe, si usé la restauración de 3 YouTube 16.2.1, podían pero seguir los problemas, pero subí 16.4. No, ya no podí bajar. Ángelo, lo siento, F por ti. Me dice Abrego Keps, nada cerca de 16.1.1, iPhone 14 Pro, buena máquina. Bueno, tu dispositivo primero es compatible con Mac Dirty Cow y hay modificaciones que puedes hacer acá en el canal. Ahí tú escribes profe Juan Antonio tutorial sin jailbreak o dejé la lista de reproducción en la descripción de este video y tienes un montón. Busca ese título, tutorial sin jailbreak, son las primeras 3 palabras. ¿Ya? Me dice Cano Morrison, profe, saludos desde Michoacán. ¿Se puede bajar a 16? No, no, ya no puede bajar. No, F. Eh, ¿Qué me dice Andrés López? Hola, profe, saludos desde España. Gracias por estar conectado, Andrés López, tan tarde allá en tu país. ¿Con Palerrain se puede usar wallet para poder pagar con tarjeta? Sí, no hay problema. Me dice JP Brown, buenas tardes, profe, 15.5 iPhone 11 Pro Max. Pero si te respondí recién, pues JP Brown, como este dominicano no tiene tanta paciencia, mi pana. No subas, eres el siguiente. Salió el Yelbre un peldaño más abajo que tú, 1541. Por favor. Besos Sánchez, saludos, profe, desde Perú. Ah, es de Perú, pensé que era de Chile. Bueno, estamos al lado, ocupamos palabras parecidas. Seguidor desde Marciano Fon, buena, lo máximo, veces el abrazo también para ti. Me dice Ramsés Dow, saludos, profe, desde Hollywood, California. Mira tú, ¿no quería venir a Arica y yo para allá? Parlante.cl, otro chileno por acá. Hola, profe, tanto tiempo. Un saludo, gracias, Parlante, por estar acá. JP Brown, ok, gracias, profe, de nada, gracias a ti. Sergio Bacareza, el hombre del correo electrónico. Te tendré que. Sí, Sergio, mira, si lográis sobrevivir, no tenéis drama con que las aplicaciones te están diciendo actualiza porque ya no funciona en iOS 14, ya se empieza a poner complicado, Sergio. Ya, claro, algunos dicen, no, no me voy a quedar nomás y no voy a actualizar. Y por un tiempo esa decisión a uno lo hace sentir bien, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Después ya cuando aparece un jailbreak en una versión superior uno dice, ay, ¿por qué no actualicé? Pero cuando no había jailbreak uno como que se siente bien. A lo mejor no te pasa a ti, Sergio, pero a mí sí. Pero a veces hay que dar el salto de fe y esperar nomás. Pero el tema es que si dais el salto ahora, Sergio, te vais para iOS 16.4.1, olvídalo. Y si ocupas el perfil de retraso ese que te respondí, te vaya a 16.3.1 comparado a un jailbreak. Eh, Está Angelo a esperar el 16.4 entonces, así es. Kalel, ándale, el hijo de Llorel, me dice, saludos, profe, desde 200 kilómetros mar adentro, en el Golfo de México lindo y querido. Sí, muero lejos de ti, viendo tu canal. Gracias, Kalel, que estés muy bien. Leonardo Dol, saludos desde España, profe. Está Bessel Sánchez también. Sin duda, profe, una alegría. Sabíamos que se venía, pero al fin, así es, se vino. Saludos también para don Francisco Aguilar y Darío también que están ahí en el chat. Me dice Crastiar, cáchate. Me mezclé tu apellido, Cristian, con tu nombre. Cristian Araníbar, profe, consejo para todos. Cuando tengamos que cambiar de móvil o subir por compatibilidad, ¿qué consejo nos da para al comprar un nuevo que tengamos jailbreak?
comprar el último ahorita, e ir esperando. Usualmente la gente cuando cambia de dispositivo no lo actualiza más. O si está en una versión nueva, ponte tú iOS 17 y aparece el iPhone 15, se van a comprar el iPhone 15, pero actualizar como hasta 15.1 y de ahí no actualizarlo más. Algunos hacen eso. Creo que yo también lo haría. No esperaría un jailbreak en una punto cero, 15.0 y 16.0, pero algunos sí lo hacen y vaya paciencia y toda mi admiración hacia ellos. Ramsés Dowd, profe, ¿qué versión esperar? 16.1 y 16.4. Punto uno. Sí, siempre es la más baja. Ese es el consejo. ¿Ya? Siempre, siempre es la más baja. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por haber estado en el chat, acá en el en vivo. Fue un buen número. Yo creo que próximo sábado también nos vamos a ver acá. Y Fernando, vamos a ver si nos vemos, hacemos un podcast y hace el jailbreak en el podcast. Nada, después va a llegar la noche y voy a estar así. ¿Listo? O sea, yo voy a estar así, a eso me refiero. Ya, chiquillos, nos vamos despidiendo, que esté todo muy bien, que pasen una linda tarde. Gracias por haber estado acá, lo he pasado excelentemente. Extrañaba poder estar acá. Son 6 meses sin poder estar hablando con ustedes en directo, pero habían cosas en la vida laboral, personal. No dejé de subir videos semanales, me sigue gustando el jailbreak, no me voy. Soy un sobreviviente, digan lo que digan. Algunos me dicen, ¿cómo estás? Te quedas pegado en tu zona de confort, no te atreves a salir de aquello pues, chicos, si vengo haciendo el jailbreak de iOS 4 y me gusta, ya pasé, llevo más de 10 años haciendo esto y es lo que me gusta. Entonces hay una comunidad, un planeta que me necesita y hay que estar ahí por ustedes. Pues entonces, eso, ya los sorteos de Windows, hay una licencia de Windows 10 en la descripción que te sirve para actualizar a Windows 11 de forma gratuita y es de por vida, ¿de acuerdo? 100% original gracias a Hookies y Hookies. Y también ellos están regalando una licencia de Office 2021. ¿De acuerdo? El enlace, el sorteo está en la descripción. Y también iCraze iOS, este desarrollador está regalando 5 copias de Nexus, también en la descripción de este video. Y vamos a ver si fue Watrahead me respondió el creador de Watusi, que dijo que lo va a actualizar para el rootless, pero no me ha respondido todavía. ¿Qué hora es en el Líbano? A ver, vamos a Google. ¿Qué hora es en el Líbano? Porque a lo mejor ya es de noche, pues loco, son las 11:20 de la noche. Le escribí a las 11:20. No sé si está despierto. Es sábado allá, pues entonces, igual que nosotros, pero tienen 5, 6 horas más. Entonces, no, pues, desde Marciano es el canal, el mejor canal de habla hispana sobre el jailbreak. Sí, Ángelo, ahí las raíces nunca se olvidan. ¿Ya? Ya, pues vamos a ver si habían 120 votos, a ver cuántos han votado ahora. Unos 150, vamos bien. Hoy otra vez está el 60-40, ya se quedó, ya era, pero igual da tu voto porque puede cambiar el porcentaje y a lo mejor es una sorpresa para todos. Está la lista de tweaks compatibles ahí en la descripción de este video. Voy a instalar de inmediato. ¿Cuál no tengo? Cylinder. No tengo Cylinder. Pero ¿cómo no lo tienen? No lo he instalado, pues. Cylinder. Vamos también por cuál? Por Snowboard. Así es que así que voy a ir viendo ahí el listado. Me gusta porque está ordenado alfabéticamente, así que me voy a poner a abrir el teléfono y ¿cuál lo tengo? ¿Cuál lo tengo? ¿Cuál lo tengo? Y después nos vemos. Ya, chiquillos, un abrazo a todos muy grande. La última pregunta viene de David Chihuil. Profe, mi iPhone es de segunda generación. Se reinicia a veces con Jailbreak Dopamine. Estoy en 15.2.1. No debiese tener reinicio. A lo mejor hay algún tweak. Igual con 3 UTools puedes formatear el teléfono sin subir de versión de iOS y luego empezar otra vez. Pero lo puedes hacer. Es decisión tuya. ¿Ya? Ya, chiquillos, gracias a todos. Valió la pena estar conectado acá. Se les quiere mucho, se les extraña. Estamos ahí en contacto. Mi familia me extraña, así que me voy yo ahora. Ya, que estén todos muy bien. Besitos a todos. Mua, 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 mua. Cuídense. ¿Cómo es la despedida? Eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, la sede del Jailbreak. ¡Ájale! Que estén todos muy bien. Nos vemos, Fernando, en el WhatsApp. Chao. Bye, bye.